Hola Argentina, muy buenas noches. Los saludamos desde el centro del país en otra producción de Telediario Televisión, la señal satelital de Canal 13 de Río Cuarto. Aquí estamos con una nueva entrevista plural y federal. Hoy el tema está ligado con el paro que se anuncia, que ha generado para la sociedad argentina un profundo debate. El paro del 6 de abril será la primera protesta nacional, paro nacional, convocado por toda la CGT contra la gestión de Mauricio Macri. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de si hay razones económicas, producto de la situación que atraviesa la República Argentina, o si hay, en un año electoral, un germen partidario que lo impulsa. De esto vamos a ocuparnos en el programa de hoy con dos invitados, un ex secretario general de la CGT Regional Río Cuarto en el periodo 2002-2007 y el actual presidente del Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios de nuestra ciudad. Vamos a debatir con ellos respecto del paro y sus consecuencias. Si es una medida extrema a la que apelan los trabajadores, si tiene el paro un componente que está ligado con la situación extrema que muchas familias viven en nuestro país. Y si es un paro que se le realiza a un gobierno por su identidad. Históricamente los sindicatos se han identificado con el justicialismo. Le hacían paros al gobierno anterior, se lo hacen a este. Bueno, de todo esto vamos a hablar en esta edición de Plural y Federal que está comenzando. La síntesis breve de lo que pasó en el día. La presidenta con mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner, fue procesada en la causa Los Sauces. Ella, sus hijos y también un grupo numeroso de personas. El juez Bonadío la procesó. Es un nuevo procesamiento en una causa en donde había expectativa de que pudiera quedar detenida. Finalmente le impide salir del país, la embarga en más de 100 millones de pesos, pero no ordenó su detención. Inmediatamente Bonadío se declaró incompetente en la causa, con lo cual se la sacó de encima tras declarar este procesamiento que seguramente será apelado por los abogados de la expresidenta y veremos qué define la Cámara. Había mucha expectativa en torno de, por esta causa, si declaraba la asociación ilícita, tenía elementos Bonadío para meterla preso. Eso no sucedió. Otro tema, flaco favor le ha hecho al paro del próximo jueves. Las manifestaciones de ese señor que ustedes están viendo es el titular del sindicato de peones de taxis, los choferes de los taxis, Omar Viviani, que dijo en una reunión que iba a salir, si taxistas trabajaban, a dar vuelta a los taxistas, en un gesto de intolerancia incomprensible del que después se retractó, pero una vez que se echa a rodar la bola de nieve, el daño está hecho. El uso de las palabras, las afirmaciones, cualquiera sea el ámbito, cuando se tiene representación institucional, es muy riesgoso y parece estar pagando las consecuencias de ello. Por último, en la provincia de Córdoba, la noticia pasó desapercibida, o por lo menos no ocupó grandes titulares, pero jueces, fiscales, camaristas elevaron una carta a la Corte, al Tribunal Superior de Justicia advirtiendo que están al borde del colapso, con tantas causas que se le han concentrado a partir de la ampliación de la posibilidad de denuncias y nuevos ámbitos que tienen de injerencia muchas fiscalías, muchos juzgados. Están advirtiendo que si no hay nombramiento de jueces, si no hay nombramiento de más empleados, la justicia cordobesa puede colapsar en algo que termina deteriorando la calidad democrática de cualquier sociedad si no tenemos buena calidad en el Poder Judicial. Los temas para sintetizar este día que está finalizando o que ya ha comenzado, en el caso de los que miran la repetición del programa en la señal tradicional de Canal 13 de Río Cuarto. Tienen las vías de comunicación para contactarse con nosotros. Siempre es bienvenido la idea, la opinión, la crítica por parte de ustedes sobre los temas que abordamos. Voy a saludar a los invitados. Armando Becerra, ¿cómo le va? Gracias, Armando, muy amable.
Iván Rossi, ¿qué cuenta? ¿Qué dice Buenas usted? tardes. Bien. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Se sigue considerando un dirigente sindical, supongo. Por supuesto, no siempre. abandonado. No, siempre. jamás. Bueno, es mandato cumplido, pero... No, bueno, pertenecemos al sector. Pero siempre. pertenece al sector. Sí, sí. Bueno, voy a la pregunta que motiva, que dispara. ¿Cree que, a ambos se lo pregunto, es un paro económico por la situación económica o tiene un germen partidario por el año electoral? No es partidario. Seguramente busca tener un efecto político en el rumbo de la política económica del gobierno, pero no tiene que ver con lo partidario. Que además, si vamos a la cuestión partidaria, hoy está bastante fragmentada, indefinida, no hay candidatos, no hay un sector que pueda tener más lugar que otro. Dentro de lo que hace el PJ es una discusión para más adelante, de los cuales no es del momento. Claramente la situación es económica. Si contemplamos el cambio de gobierno hacia adelante y empezamos a poner las consideraciones arriba de la mesa, vamos a ver de que se afectó fuertemente al sector del asalariado, del trabajador en general. La devaluación, los tarifazos, un 2016 con una inflación por encima del 40%, y eso a lo largo de todo el año, aún con la consideración de las paritarias del año 2016, dejó al sector en una pérdida del poder adquisitivo, al sector del salario, una pérdida del poder adquisitivo de 8 a 10 puntos, lo cual de alguna manera planchó la economía, la dejó sin consumo y hoy está repercutiendo no solo al salario, sino también a los comercios, a las pymes, al sector industrial. No es solo esto un reclamo desde los gremios de los trabajadores. A PYME también acompaña y ha sido muy clara en el posicionamiento y en la definición en cuanto a qué cree del rumbo de la política económica del actual gobierno. Creo que es así lo sí, se bajan las persianas. Entonces, bueno, esto habla a las claras de que es muy amplio el frente que se ve perjudicado en lo que llevamos año y pico, vamos rumbo al año y medio. ¿Hubiera sido otro gobierno, otro signo político, hubiera estado gobernando el justicialismo y las condiciones económicas fuesen parecidas, el paro se haría igual? Si usted me pregunta, le tengo que decir que sí. Sí, se lo pregunto. Porque estamos en un supuesto. Sí. Acá lo que define es la cuestión económica. ¿Las andaban bien? Bueno, cuando Kirchner toma el poder, veníamos de una situación muy difícil. De bajo tierra. Y a partir de ahí hubo recuperación, que no fue lo mismo que ahora. Vuelvo al inicio. ¿De dónde partimos? De una asunción de un nuevo gobierno con una fuerte devaluación, con un tarifazo en proporciones pocas veces vistas, históricamente, y de una inflación del orden del 40%. O sea, la CGT bastante ha dedicado durante todo el año pasado a esperar, a ver cuál es la situación, no digo acompañar, pero en las expectativas que genera el gobierno, o sea, hay que esperar unos meses, el primer semestre, pasamos al segundo semestre, el anuncio de que iban a venir inversiones para la reactivación, el anuncio del valor agregado para la producción, nada de eso sucedió, lo cual llevó que a fin de año se firmara esta especie de pacto de buena voluntad con los sectores empresarios, donde no se iban a permitir despidos o suspensiones. Fíjese la situación de voluntad, que además no se cumplió. El año pasado se perdieron aproximadamente 300.000 puestos de trabajo, reconocido esto a nivel político y ratificado por sectores públicos y privados. Entonces cuando ahora por ahí dice, bueno, pudo haber un rebrote acá o allá, rebrote, que cuando se habló el año pasado de un rebrote porque había mejorado las partidas de venta de cemento, fíjese, un paso muy en falso, anunciar que ya venía un rebrote cuando después hubo un repunte ahí en el cemento, después cayó los 2 meses siguientes de forma muy marcada. Bueno, entonces no es una cuestión de interés político, de intentar perjudicar. Hay muchos elementos de consideración arriba de la mesa que a las claras ponen que la situación económica en la Argentina es muy delicada. ¿Para usted, Armando, es un paro económico o es un paro que detrás tiene una intencionalidad partidaria? No digo política, porque así fuera económico hay un componente político, pero partidario. Mira, la interpretación es la siguiente, ¿cómo lo vemos? Económico, hay algo de lo económico, creemos que hay razones para protestar, eso no quiere decir parar,
¿Hay razones para protestar? Sí, sí, para protestar creo que hay razones, sí, efectivamente creo que hay razones. Por lo menos la manifestación de problemas en la economía existen. De hecho, más allá de sí, que haya cuestiones que hay que hacer o que tuvieron que hacer en la economía que uno entiende que eran absolutamente necesarias. Sí. Permítame un punto, antes que vaya a desarrollar. A mí me sorprendió el comunicado que hoy la entidad que usted preside realizó, porque dicen, bueno, nosotros no creemos que sea el paro la solución. La metodología. La metodología, pero apelan, exhortan, creo que la palabra, exhortaban a los empresarios a respetar el derecho de huelga de los trabajadores. Sí. Digo, admitiendo que en otros tiempos hubo presiones para que no paren. Ustedes le están diciendo a sus asociados, miren, nosotros no estamos de acuerdo con esta metodología, pero respeten si los trabajadores Por supuesto. no quieren trabajar. Por supuesto. Digo, esto es un gesto distinto. Probablemente que sea distinto. Lo que nosotros decimos es lo siguiente. Nosotros no nos consta de que haya presiones a los empleadores, pero no nos extrañaría, a los empleados, perdón, pero no nos extrañaría que también lo hubiera, porque esas son cuestiones que se dirimen dentro de cada ámbito laboral y como entidades realmente uno no lo conoce. De cualquier manera, uno condena ese tipo de cosas. La institución en este sentido ve mal que eso ocurra, como también ve mal la actitud de presión que a veces existe. Para aquellos que quieren trabajar. Para que quieren trabajar. O sea, creo que son dos cosas, que son dos caras de una misma moneda. Y a mí no me parece bien condenar solo una de ellas y en todo caso practicar la otra. Creemos como institución que en este sentido, si estamos en un sistema democrático, si estamos ante un sistema institucional, habría que respetar ambas cosas. Yendo a lo que usted preguntaba respecto de esto, de nuestra posición dada a conocer en el día de hoy. En cuanto a la primera pregunta, y lo de económico, político, yo diría que hay algo de eso y la impresión mía particular es que hay algo de más. Partidario. Hay algo de partidario, pero también hay algo de ideológico, me da la impresión en esto. O sea, por otro lado hay que señalar algunas características de la situación que son atípicas respecto de otros momentos, por lo menos así lo veo. Reitero, de económico hay razones para protestar, más allá de que yo entiendo que no había muchas variantes respecto de lo que había que hacer y todavía lo que va a haber que seguir haciendo. Esa es la impresión. Desde lo político, indudablemente que el movimiento gremial argentino del trabajo siempre se ha caracterizado por hacerle más paro a los gobiernos que no son de signo justicialista. Esto ya es un dato ya de la historia, está presente. Pero también hay Alfonsín, por ejemplo. Sí, sí. Pero también hay que remarcar algo. La interpretación que uno toma desde afuera es que hasta acá no había mucha decisión y acción en torno de hacer paros generales. Es más, las manifestaciones públicas de más de un dirigente eran bastante consideradas, razonables, etcétera, etcétera. La impresión que da es que ahí ocurren algunas cuestiones internas que tienen que ver más quizás con lo ideológico, en el cual evidentemente ha habido presiones fuertes desde algunos sectores. Yo diría sindical o de algún sector de la política donde uno ve que, por ejemplo, el sector del kirchnerismo ejerció un papel importante en esto, lo que pasó en la plaza días pasados. Usted dice que el kirchnerismo maneja a los sindicatos. No digo eso, pero que evidentemente esto ha jugado un papel y como habitualmente sabemos decir en la política se los corrió por la izquierda, o sea, esto genera un problema, o sea, la impresión visto desde afuera es que el sector gremial más tradicional se ha visto con algunos inconvenientes y las bases en general no verían con malos ojos la posibilidad de una protesta. Esa es la interpretación que uno tiene. ¿Hay de eso, Iván? Yo creo que no estamos lejos de la coincidencia. Razones económicas hay. Es lo que dije recién. Arriba de la mesa hay razones para una medida de protesta. ¿Cuál es la diferencia? En la forma de protesta. Pero estamos de acuerdo en que la situación no es buena. Si hay alguna cuestión en lo ideológico, puede ser en lo ideológico. Es que para no Becerra así. no había otra salida que esto. ¿Cómo? Para Becerra no había otra salida que esto. En la toma de medida económica, dice usted. Con variante, pero podría En la haber. toma de medida económica, y bueno, no sé, veremos. O sea, cuando repasamos, y usted Becerra sabe bien, ¿cómo están las economías regionales? ¿Ha habido alguna política para la economía regional? No las ha habido, excepto la quita de retención a la producción primaria, a los cultivos tradicionales. El resto no la ha tenido. Las pymes no la han tenido.
El sector industrial reclama permanentemente, ahí se lo ve al presidente de la Unión Industrial, permanentemente manifestando posiciones incómodas por parte de la industria. Entonces, esta cuestión del valor agregado quedó hasta el momento en nada. Esta cuestión de la producción, hasta el momento ha quedado en nada. Y además se abrió la importación de una manera como sin ningún tipo de control, por decirlo de alguna forma, cuando pareciera que acá, a veces en la economía, hablar de control del Estado, se le pone un traje de monstruo, que un Estado controlador, un Estado que se entromete y demás, cuando usted lo sabe muy bien, y usted también como periodista, las comunidades europeas, los países europeos, mismo Estados Unidos, Canadá y demás, tienen sistemas de control muy eficientes. Entonces, ahora, hay un conjunto de cosas. Puede ser el componente ideológico, no el partidario, que no es lo mismo. Puede ser el ideológico, no el partidario. Esto acá no se está haciendo funcional a una cuestión partidaria que va a dar pelea a fin de año en las elecciones, porque además, lo mencioné recién, no hay un claro líder del sector dentro del PJ, dentro de su grupo. Es una discusión que está lejos, no sabemos ni cómo va a terminar. No estamos para pensar en eso todavía, ni cerca. Y por otro lado, urge necesidades que son distintas a lo mejor para un sector de la sociedad que para el sector que está comprendido en el 30% de la pobreza, comprendido en el 8% de la indigencia, los sectores que han perdido su trabajo, que han disminuido sus horas de trabajo, que están en la informalidad, que está también en un porcentaje alarmante, que ya viene de arrastre, tanto de la pobreza como de la informalidad. Entonces ahí claramente no nos encajamos en una cuestión partidaria. Esto es un problema estructural que tenemos en la Argentina, la situación de la pobreza como la situación de la informalidad en el trabajo. Permítame, vamos a ver un spot que hizo una policía, la CGT, convocando al paro, porque quiero preguntarle respecto de cómo el paro está inmerso en una coyuntura muy particular del país, que hace mucho tiempo, un país muy dividido, y si eso puede incidir con lo que va a ocurrir el próximo jueves. Podemos ver cómo la CGT está convocando al paro. Esto también generó polémica porque en el spot, la propaganda, aparecen chicos, utilizan a los chicos. Es por eso que el 6 de abril los trabajadores paran. Paran para que las fábricas abran sus puertas. Paran por sus trabajos. Paran por un salario digno. Paran por los trabajadores desempleados. Por las científicas. Por los artistas. Por los jubilados. Por la producción. Por la salud. Por la industria argentina. Por la educación. Por nosotros. Por nuestro futuro. Por todos. El 6 de abril los trabajadores paran por el trabajo. Argentina, 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 Argentina. ¿Le gustó la idea? No me gustó, pero tampoco me disgustó. O sea, no me parece tan grave. O sea, probablemente esos chicos, bueno, estén siendo parte de una idea publicitaria que no sé si ellos lo sienten o no lo sienten, pero en definitiva habría que preguntarnos cuando se hace comunicación o publicidad, cuando participan los chicos, no estamos todos en el mismo caso. Si el chico conoce el producto que está publicitando, cosas por el estilo. No me parece como para detenernos mucho en eso. ¿Iván? Comparto lo que dice Becerra. Ahora, no nos quita el enfoque Sí, el fondo de la cuestión. de la cuestión. Y vamos a la pregunta que les hacía. Hay una idea de profunda división en la sociedad argentina, esta cuestión de la grieta alimentada permanentemente por ambas partes. Hay incluso una página en internet que la podemos ver, Marianela, por favor, que está alentando a juntar firmas para presentarlo ante la CGT para que de aquí al jueves se deje sin efecto el paro. Bueno, está la página activa, por supuesto, en internet. Aparentemente es un particular, aunque uno tiene la duda permanentemente respecto a estas cuestiones. El paro del jueves, ¿se lo fagocitó la grieta? A ver cómo es la pregunta. Si cree que la sociedad está dividida en dos y que
más allá de las razones económicas que También usted hay algo justifica, de eso, también hay algo de si eso. los que adhieran y los que no adhieran van a terminar identificándose de qué lado estén o no de la grieta. Sí, probablemente hay algo de eso. ¿Y eso también. está bien, está mal? Y bueno, es un problema que evidentemente estamos teniendo los argentinos y en este sentido uno apela, en definitiva, como dirigente Al presidente social. creo que le gusta alimentar la grieta, con sus dichos del choripán y el colectivo. Probablemente. Yo, por ejemplo, ayer no me pareció bien lo que hizo el presidente cuando, por ejemplo, hizo algunas declaraciones en un momento en el cual estaban firmando un acuerdo, un convenio. Acusando a los sindicalistas y a los me parece empresarios que de hasta mafia. un sentido de la oportunidad. No me gustan mucho esas cosas. Como también cuando alguna vez hice declaraciones con respecto cuando el ministro de Economía nuevo dijo dejamos la recesión de lado. Por lo menos tiene que haber más prudencia en este caso. Yo entiendo que los dirigentes tienen un papel importante en eso y creo que también en este sentido lo debemos tener nosotros, quienes somos dirigentes sociales y representamos algún sector o por lo menos pretendemos representarlo. En este sentido, bueno, la comunicación nuestra respecto de la posición referida al paro tiene ese espíritu, es decir, nosotros tenemos que seguir pensando que hay un día después que... ¿Por qué usted cree que el paro no es la solución? ¿Cómo hace el trabajador para hacer oír su reclamo si no? Nunca nos condujo a nada estas situaciones de paro. Yo no he visto en la historia de la Argentina que esto haya servido, sido conducente para situaciones. Yo creo que los llamados de atención con las manifestaciones que ha habido últimamente han sido importantes en los distintos sentidos. No cambiaron mucho la situación. Y que tampoco le va a cambiar esto. Ese es el tema, el convencimiento de que tampoco esto va a ser un medio conducente para cambiarlo. En este sentido creo que las manifestaciones ya han sido importantes, el gobierno tomará nota o no, podrá tomar nota y lograr algún cambio, se verá. De cualquier manera, insisto que nosotros tenemos que pensar en que esa grieta no tenemos que seguir profundizándola, tenemos que ir tratando de limitarla. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros localmente aspiramos a que, bueno, que se desenvuelva el paro, quienes quieren parar que lo hagan. No aspiramos a que no haya situaciones que no tengan luego posibilidad de ser revertidas, porque ¿Tensión? ¿Teme alguna tensión? puede haberla. Yo creo que tenemos que evitarla y en este sentido creo que los dirigentes sociales que estamos involucrados en esto tenemos algún papel que hacer, ¿no? Por eso es que también uno con esto de condenar a quien puede ejercer presión sobre sus empleados está dando un gesto al respecto. Sí, es atípico, convengamos. De igual manera, la pregunta está hecha. ¿La grieta cree que va a terminar condicionando? Habrá mucha gente que no parará, incluso teniendo razones económicas para hacerlo, porque está identificada con el gobierno. Yo en lo personal creo que en esto de la grieta hay mucho marketing político utilizado justamente por intereses políticos que le conviene hablar de grieta. ¿A quiénes? A los que están de uno u otro lado en defensa de una política. ¿Cómo salen las elecciones en los países latinoamericanos o en todo el continente americano? Ahí. ¿Quién gana por una diferencia? Está todo dividido. Cualquier sondeo de opinión, por lo general, va ahí al mitad y mitad. Nosotros estamos en esa general, pero acá parece que tomó cuerpo esta idea de la grieta, es una posición que vende, digamos, en el sentido de tratar el tema de la grieta. Hay muchos ciudadanos funcionales a eso. Bueno, pero es una idea, los dirigentes... Ninguna razón ni de un lado ni del otro. Está bien, los dirigentes tenemos responsabilidad en cuanto a las ideas que intentamos bajar, los medios también la tienen y ahí se construye la mucho. posición del presidente, esto de... Bueno, por supuesto. Felicitar la marcha, hasta ahí estaba bien, pero decir que a las otras marchas los movilizaban los choripanes y los colectivos. Pero por eso digo que en la grieta hay mucho de título. Si nos pusiéramos a conversar, tenemos grandes diferencias y yo quisiera verlas. Quisiera verlas, ver dónde están las grandes diferencias. Hay muchas cuestiones que hay que repasar en la economía argentina que debemos estar de acuerdo. El modelo por ejemplo, económico parecería que sí. El modelo económico, por supuesto. O sea, en Argentina hay muchísimo dinero de rentabilidad. ¿A quién es el gran beneficiado? Y esto no entra en un litigio con el campo. Porque el campo, más allá que en este momento ha sido claramente beneficiado con la quita de retenciones, una cosa, el campo tiene su propio problema en las concentraciones. No es lo mismo hablar del pequeño campo, el pequeño chacarero, que tiene un montón de dificultades. No Cuando hablaba recién de las economías regionales, de la leche, que la tenemos cerca, la producción de leche, que se paga
pesitos por cada litro, y uno va al supermercado, cómprate un yogur de esos chiquititos así de 25 pesos. ¿Quién se lleva ese nivel de rentabilidad? ¿Cuál es la discusión que hay en la cadena de comercialización, en los agregados de valor en la economía argentina? ¿Quién toma ese título para ver si le da una reforma? Vamos a hablar de reformas. ¿Quién paga los impuestos y cómo se pagan los impuestos en este país? ¿Quién va a dar la discusión de la reforma tributaria? Que además despierta intereses de distintos sectores, porque los trabajadores van a tener un proyecto de reforma tributaria, los empresarios otros, los industriales, la gente de campo, el sector financiero. ¿Quién va a poner sobre la mesa la discusión de la reforma estructural del sistema financiero? ¿A quiénes prestan dinero los bancos? ¿Para qué lo prestan? ¿A qué tasas la prestan? Bueno, mire si hay temas que seguramente coincidimos en una mesa con distintos sectores. Bueno, vamos a ver la página que convoca a firmar para que la CGT desista. Ahí está, levanten el paro nacional del 6 de abril. Iban 30.000 firmas, querían llegar a 50.000 para presentárselo. Hay aquí un componente que está dando vuelta, por supuesto que está ligado con esta división de la sociedad en torno de la protesta. Muchos han puesto la protesta como una pulseada entre el gobierno y la oposición, y esto trasciende a los sindicatos. Seguro, Pareciera que fuera un paro de la oposición y no de los sindicatos. ¿Este es un triunfo ideológico del gobierno? Yo insisto en que no hay gran diferencia. Creo que sí, esto es como una especie de compulsa, digamos, ¿no? O sea, le digo que hay una especie de test, a ver, respecto de quién puede tener más repercusión en Convengamos, esto. Armando, que pocas veces un paro nacional tuvo tanta militancia en contra de medios de comunicación, de sectores sociales, digamos, que ha concentrado tanta gente cuestionándolo. Sí, puede ser, generalmente se refleja el clima, pero generalmente novedoso, ¿sí? Nunca ha habido tanta militancia en contra de un paro. ¿Y eso por qué es? Nosotros tuvimos la marcha última que se hizo de la CGT, y además de las imágenes que se vieron por televisión, había muchísima gente. Había muchísima gente de participación espontánea. No estaba abarrotado la ciudad de Buenos Aires de colectivos, más allá de que pueda ser uno de los mecanismos de movilización, y por qué negarlo. Ahora, insisto en esta cuestión de la grieta y las diferencias. La marcha del sábado pasado, por la democracia, estamos de acuerdo. Por el respeto a la voluntad Pero no fue usted a la marcha. Estamos de acuerdo. Está de acuerdo con la marcha, pero no fue. Por la corrupción, estamos de acuerdo. Ahora, seguramente ahí también hay gente que está siendo perjudicada por el rumbo de la economía. Algunos estamos reaccionando antes, otros verán qué pasa, creerán, esperarán los brotes, veremos qué, pero no le quita en absoluto legitimidad, todo lo contrario. Entendemos que tenemos toda la legitimidad con lo que hablábamos al principio de la charla, con las consideraciones que hay arriba de la mesa, de que la situación económica es muy compleja y empieza a requerir una manifestación muy concreta de medida. Cuando se dice el paro, que es la forma, no es la forma, sabemos que en política hay formas que llevan a atender los temas de otra manera y que si no, no se atienden de otra manera. ¿Usted cree que hay margen para que el gobierno, ante un paro contundente, cambie de parecer? Bueno, nosotros parece difícil, Si es que porque ahí aparece la cuestión ideológica, parece difícil, porque parece que han elegido un rumbo que no tiene que ver con esta cuestión de la producción nacional, del cuidado del mercado interno, el poder adquisitivo del sector trabajador, la apertura indiscriminada de las importaciones, un Estado más participativo, activo, que haya que mejorar cuestión del Estado, estamos de acuerdo en toda esa cuestión, pero más a esto, porque si no, las asimetrías de la cadena de valor en la comercialización, ¿quién las va a equilibrar? ¿El mercado? Nunca pasó, pero nunca pasó acá y nunca pasó en el mundo.
Y si no, traigamos, mire, en tal lugar el mercado se acomodó solo. No, nunca se acomodó solo el mercado. Entonces, bueno, ahí ideológicamente nosotros creemos que es un rumbo que está equivocado. Bueno, vamos a ver algunas opiniones antes de seguir con otras manifestaciones de nuestros invitados. Opiniones que reflejan el clima con el que se va al paro. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, nosotros nunca rompimos el diálogo, seguimos trabajando igual que siempre, va a ser igual, solamente que con un día perdido para la producción del país. Jorge Treaca, el ministro de Trabajo, el paro es una consecuencia de que la única unidad es contra el gobierno. Los dirigentes no tienen la madurez para resolver los problemas a través del diálogo. De la otra vereda, Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, el paro es una medida táctica que responde a una reacción de los trabajadores cuando vemos que el gobierno no está dando la respuesta y acompañando las palabras con los hechos. Una más, Omar Maturano, el secretario general de la Unión Ferroviaria. Si no hay un cambio razonable en la política económica, seguramente el plan de lucha va a continuar. Bueno, en Buenos Aires adhiere la UTA, que es clave para el transporte, se va a notar mucho. Aquí también adhiere OITA, en la provincia de Córdoba, que es el gremio que agrupa a los choferes del transporte. Va a haber un diagrama de emergencia en el transporte. Eso generalmente garantiza el acatamiento, la repercusión, aunque en ciudades chicas esto no se nota. Pero esta semana el secretario general del gremio mercantil dijo que en Río Cuarto había habido 2.000 trabajos perdidos en el sector. Se habla de otros tantos en la construcción, más lo que se ha ido perdiendo en otros gremios, un total de 5.000 empleos perdidos en un año y medio. ¿Esto no es un problema grave? Mire, primero yo pongo un poco en tela de juicio esos números. Nosotros no vemos que haya habido una pérdida de 2.000 puestos de trabajo en el comercio, por ejemplo, que es donde más información tenemos nosotros. No hubo en la actividad mercantil tanta pérdida de puestos de trabajo. En todo caso puede haber habido renuncia, algunos despidos, pero también ha habido altas donde se ha tomado personal. O sea, yo no creo que sea... Habló de 900 afiliados, que eso se demuestra, y habló de los restantes de la informalidad. Que también no sé cómo se lo puede estimar, ¿entienden? Me parece que es una aproximación Dijo por gruesa. goteo que el que tenía 10 ahora tiene 8, que el que tenía 5 tiene 3. Nosotros no vemos ni creemos que sea tanta la pérdida de trabajo, de puestos de trabajo. Que los ha habido, seguro. Hay algunas dificultades para que surjan búsquedas de personal. También es cierto que dentro del comercio a veces no es tan fácil conseguir personal cuando se hacen búsquedas. También ese es otro dato. De cualquier manera, el problema es más grave, es que falta demanda de trabajo, ¿no? De trabajadores. ¿Usted tiene expectativas, digamos, está desde el sector que está esperando que crezcan los brotes verdes? Mire, lo que pasa es que acá uno ve que había que modificar estructuralmente esta economía. Soy de aquellos que estaban convencidos de que el modelo que se manejaba anteriormente no era sustentable, ya estaba dando sus últimos estertores, ya no había capacidad de endeudamiento, se mantenía el consumo en base a una inflación, una emisión, sistema de crédito prácticamente ficticio, como era el ahora 12, sin interés, que en realidad no era así. O sea, bueno, ahora vuelve. Sí, necesidades propias de malas decisiones, creo, del gobierno. Yo creo que debiera haber sacado, por ejemplo, el plan 3 y 6 cuotas antes de eliminar directamente el 12 y 18. No me pareció una buena medida. En todo caso, sí creo que era muy malo eso de que, por ejemplo, hasta las compras del supermercado, la compra del consumo diario, se pagara en 12 cuotas. Era una barbaridad. En este caso yo creo que el crédito en alguna medida tiene que ser orientado por el Estado a que en el mediano plazo, por ejemplo, se financien bienes de consumo durable, por ejemplo, una persona que compra una motocicleta, que haga una refacción en su domicilio, bueno, esas cosas son más razonables. Por ejemplo, comprar una remerita en un comercio a 12 cuotas, 18 cuotas es una barbaridad. Y en ese sentido creo que el gobierno tiene que ser responsable. En ese sentido fue tan irresponsable anterior como veo que acá se han tomado estas decisiones y hubo que dar marcha atrás inmediatamente. Me parece más atinado circunscribir, por ejemplo, al consumo, a los
los bienes de consumo, planes de 3 y 6 cuotas, eso sí es más razonable, y lo otro dejarlo para algunos bienes semidurables. Iván, sí. Pero realmente en ese sentido todavía uno ve muchos impedimentos, aunque había cuestiones estructurales de la economía, insisto, que había que modificar. El presidente parece ir a fondo, porque hoy ha dicho que se necesita flexibilidad laboral, que hay que trabajar los sábados y domingos. ¿Vamos hacia eso? Y dijo que el trabajador tiene que estar dispuesto a cobrar lo menos posible. No lo dijo hoy, pero lo dijo en su momento. Bueno, ahí aparece la diferencia ideológica. Nosotros tenemos esa preocupación de que estemos yendo rumbo a eso. Y de ahí que tengamos una reacción al respecto. No solo en lo que ya venimos transitando, sino en la dirección que estamos viendo que se toma. ¿Qué esperamos de cara a futuro? Que mejoren, que aparezcan los brotes, ojalá vengan brotes y muchos brotes y el circuito económico mejore y la situación del trabajador mejore. Ahora nos tiene preocupado eso porque seguimos con anuncios. No hay nada concreto, real. Los economistas que podamos escuchar, sean de un lado o del otro, de lo que fuere, establecen que el crecimiento va a ir del 1,5 al 2,5% en el transcurso del año y que no va a ser suficiente para que se note en la economía en general. Es lo que le llaman el rebote, o sea, una cosita que se puede ver. Entonces, si nosotros vemos que en el salario, que durante el 2016 se perdió un poder adquisitivo del 8 al 10%, que no se recuperó y que no se quiere tratar ahora, sino que se trata a un 20% de proyección de inflación que va a ser superior, vamos a volver a perder terreno. Entonces, ese es el rumbo que nos preocupa. Cuando empiezan a hablar del cambio atrasado, bueno, preguntémonos qué es el cambio atrasado. Es un dólar que tiene que valer más dinero. Es una devaluación en puerta. Se habla de 18, 20, 22 pesos. He escuchado hasta de 25 planteos de 25 pesos. Entonces eso nos despierta una alarma. Que además de que no hemos recuperado, que seguimos perdiendo, vamos rumbo a eso, bueno, es preocupante. Finalmente, Armando, respuesta breve porque tengo poco tiempo. ¿El acatamiento condicionará el después del paro o poca gente haciendo la huelga, las cosas no cambiarán según su óptica? Yo creo que no va a ser conducente a grandes cambios. No lo veo. ¿Haya poco? Por el lado que fuera. Creo sí, concretamente, que también dentro de los objetivos de esta medida de fuerza también está siempre latente la posibilidad de condicionar un gobierno y debilitarlo. Eso yo creo que está. Yo no comparto eso de... Hay un plebiscito. Las parlamentarias son un plebiscito. Ahí se... Exactamente. Habrá que ver. Pero no creo que esto cambie mucho en el corto plazo. Les agradezco a ambos que hayan venido. Ha sido muy interesante escucharlo. Muchísimas gracias. A ustedes también por estar allí. Vamos a saludar a otra de las ciudades del país, en este caso de la provincia de Córdoba, que está recibiendo la señal satelital de Canal 13. Hoy saludamos a Río Tercero, que con 50.000 habitantes es una de las ciudades más pujantes de la provincia de Córdoba. Hermosa ciudad, muy linda, Río Tercero, con mucha actividad fabril. Allí están las imágenes. Saludamos desde Río Cuarto a Río Tercero. Nos ven en Río Primero también, Río Tercero. Vaya el saludo para los río tercerenses. Y a ustedes también por estar ahí. Mañana otra entrevista plural y federal. Muchas gracias. Cuando estamos solos comienza la fiesta. Labios que se buscan, labios que se